Hola a todos. Bueno, hoy empezamos la unidad. Vale, no le apunto aquí. La unidad 9, Anatomía y Fisiología del aparato reproductor, de anatomía. En este tema vamos a ver, es un tema un poco larguito. Vamos a ver en primer lugar un poco de la reproducción en general y luego veremos el aparato reproductor, tanto el masculino como el femenino. Dentro del masculino pues veremos los testículos, los conductos genitales, las glándulas anejas y el pene. Y dentro del femenino veremos los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina, veremos la parte externa y hablaremos también algo de las glándulas mamarias. Y veremos enfermedades. En primer lugar, las enfermedades de transmisión sexual y luego algunos trastornos tanto masculinos como femeninos. Después veremos la formación de gametos, la gametogénesis, tanto la espermatogénesis, y hablaremos de la estructura del espermatozoide, la ovogénesis, es decir, la formación de óvulos, veremos la estructura del óvulo, cómo es, como célula, y hablaremos del ciclo menstrual, cómo se produce, por qué se produce, qué hormonas se producen para regularlo, y después veremos la cópula y la fecundación. No vamos a ver el embarazo, porque dentro del tema no viene. Miraré bien en la normativa para ver si hay que verlo o no, pero bueno, no viene. Y hablaremos de métodos anticonceptivos. En vuestro libro habla de los métodos naturales, aunque esto en realidad, no sé si os acordáis de tercero, esto no es un método anticonceptivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando hablemos de ellos los iremos viendo. Veremos los métodos de barrera, los hormonales, hablaremos del DIU y de los métodos quirúrgicos, ¿vale? Y por último hablaremos de infertilidad y... Ay, eso no se ve muy bien. Y reproducción asistida. Con esto tenemos el tema del aparato reproductor, ¿vale? Entonces empezamos hoy. Vamos a ver los dos primeros puntos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, los seres humanos tienen reproducción sexual. Y antes de entrar en todo eso, pues vamos a recordar, ¿de acuerdo? La reproducción sexual era aquella en la cual un solo individuo era capaz de originar descendencia, ¿de acuerdo? Que podía ser bien por bipartición, por gemación o por esporulación. En nuestro caso, digo, nuestra reproducción es sexual. Se necesitan dos individuos, además dos individuos de diferente sexo, que conllevan la unión de dos gametos y que da lugar a un nuevo organismo, ¿de acuerdo? Vale. Pasos. Cuando se juntan las dos células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, por fecundación dan lugar a un cigoto, ¿de acuerdo? Que se desarrolla y dará lugar a un nuevo individuo. ¿Dónde se producen esos gametos? En las gónadas, ¿de acuerdo? En el caso de la mujer, la gónada femenina es el ovario y en el caso del hombre, la gónada masculina es el testículo. Producen las células sexuales, que serían en el caso de la mujer, se producen en el ovario los óvulos y en el caso del hombre se producen en los testículos el espermatozoide. Óvulo y espermatozoide se juntan por fecundación y dan lugar a cigoto. Importante, las células sexuales son haploides y el cigoto es diploide, como los organismos pluricelulares, el ser humano, ¿vale? Son diploides. Tenemos, por tanto, una parte en las células sexuales son haploides y el cigoto y el adulto son diploides. Recordemos lo que era esto, ¿vale? Acordaros. Los haploides tienen una sola copia de cada cromosoma. Acordaros que nosotros teníamos 23 pares de cromosomas. En el caso de los haploides tienen 23 cromosomas, pero simples, una sola copia, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en nuestras células, excepto en las células sexuales, que son haploides, ¿vale? Recordad que dentro de cada par teníamos la parte que correspondía a nuestra madre y la parte de nuestro padre. Nuestra madre, nuestro padre, ¿vale? Y recordad cuando veíamos en genética que aquí luego tenemos
los genes, los alelos, y que va a predominar uno de ellos, que va a ser el que domina y el que hace las características que tenemos. Bueno, creo que me he explicado. Esto es lo que veíamos el año pasado de haploide y diploide. Y otra cosa, había varios tipos de reproducción. Reproducción externa y reproducción interna. En el caso de la reproducción externa, lo que ocurre es que se liberan al exterior las células sexuales, generalmente en una gran cantidad, porque la probabilidad de que se junten es mucho más pequeña. Por ejemplo, en los peces o en las ranas, ¿vale? Bueno, en algunas. Lo que hacen es que liberan las células sexuales y se unen en el exterior. En el caso de la fecundación interna, se produce dentro de la hembra y se necesita un órgano copulador, ¿vale? Por eso hablamos de 3 conceptos antes de esto, que son evidentemente, bueno, en primer lugar la reproducción, que es nuestra función vital, ¿vale? Es una función vital que consiste en la obtención de descendencia, ¿de acuerdo? Después tenemos la fecundación, que ya os he dicho, que es la unión de un óvulo más un espermatozoide. Y después tenemos la cópula, que es el acto sexual que se lleva a cabo para que se puedan unir el óvulo y el espermatozoide. Y que en el caso de la reproducción interna necesita de un órgano copulador. ¿Vale? Y yo creo que está, sí, vale. Bueno, os explico este cuadro que viene en el libro. Bueno, las gónadas serían los lugares en los que se producen las células sexuales. En el caso del aparato reproductor femenino son los ovarios, que es donde se producen los óvulos, y en el caso del masculino son los testículos. Esas células sexuales que se producen en las gónadas, o también llamadas gametos, serían los óvulos en el caso del aparato reproductor femenino y los espermatozoides en el caso del masculino. Dentro del aparato reproductor tenemos una serie de conductos genitales, que es por donde va a circular los gametos para salir al exterior, y en el caso del femenino serían las trompas de falopio y el útero, y en el masculino el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyuculador y la uretra, que es lo que vamos a ver luego. Y por último, el órgano copulador, en el caso del femenino es la vagina y en el caso del masculino es el pene. Empezamos con el aparato reproductor masculino y empezamos con los testículos o gónadas masculinas. Bueno, los testículos son estos órganos aquí, que veis aquí de forma ovalada, que miden unos 5 centímetros. Es un par, ¿de acuerdo? Son 2 y están alojadas en esta bolsa escrotal que veis aquí en el escroto, ¿de acuerdo? Están en el exterior, no están en la zona abdominal. Y esto es porque los espermatozoides necesitan entre 2 grados, 2 grados y medio menos de temperatura que nuestra temperatura corporal. Si los espermatozoides estuvieran a la misma temperatura, probablemente produjese infertilidad. Los espermatozoides a más de 37 grados centígrados no se producen, ¿vale? Entonces por eso tienen que estar en el exterior. Bueno, fijaros, este sería, si pudiéramos partir un testículo por la mitad, veríamos que está formado por una gran cantidad de túbulos seminíferos, que es esto que veis aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Cada zona de estas tiene unos 2 o 3. Y aquí es donde se producen los espermatozoides. Esto que veis por aquí, esta membrana, es lo que se llama la túnica albugínea, que es lo que lo recubre alrededor. Y bueno, aquí en cada zona de estas, en cada lóbulo, están los túbulos seminíferos, unos 2 o 3, ¿vale? Los túbulos seminíferos, esto que veis aquí, que es donde se producen los espermatozoides. En concreto, aquí en estas células espermatogónicas o espermatogonios. Hay más células, por ejemplo, las células intersticiales que están entre ellas, que son las que se encargan de producir las hormonas. Daros cuenta que todo el control de las gónadas es hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas producen las hormonas, estas producen los espermatozoides. Y luego también tenemos por aquí estas células de Sertoli, lo que hacen es alimentar a las otras células, ¿vale? A los espermatogonios.
Toda esta zona, estos túbulos desembocan luego en esta red que veis aquí, lo que llama aquí red de testis, que luego desemboca en el epidídimo, ¿vale? Que es el primer conducto que vamos a ver ahora, ¿vale? Los conductos genitales serían el epidídimo, que es esto que veíamos que estaba por encima del testículo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra, ¿vale? Esos son los conductos genitales que vamos a ver, los 4 conductos genitales. Bueno, primero, el epidídimo, vuelvo atrás. Todo esto que veis aquí sería el epidídimo, ¿de acuerdo? El epidídimo es un conducto muy largo y que está así como muy enrollado, muy apelotonado, que si pudiéramos estirarlo mediría hasta 6 metros. Y en él lo que ocurre es que se almacenan los espermatozoides, ¿de acuerdo? Aquí se forman y aquí se almacenan hasta que son expulsados. Vale, mirad, fijaros, hasta aquí estaría... Esto sería el epidídimo, ¿vale? Después tendríamos los conductos deferentes. Este conducto deferente y este conducto deferente, ¿vale? Hasta aquí, justo donde la vesícula seminal es el conducto deferente. Son dos y después, una vez pasamos la vesícula seminal, desembocan en los conductos eyaculadores, que serían estos conductos de aquí pequeñitos, que empiezan en los conductos deferentes y terminan en la uretra. Y este sería el siguiente conducto, ¿vale? Que sería la uretra. La uretra en el caso del aparato reproductor masculino es común al aparato excretor, al aparato urinario y al aparato reproductor. Vale, glándulas anejas. Las glándulas anejas son glándulas que forman parte del aparato reproductor masculino, pero no del camino que siguen los espermatozoides para salir al exterior, ¿vale? Pero que sí que influyen en su funcionamiento y en la composición del semen, que vamos a ver luego, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las glándulas anejas? Pues las vesículas seminales, la próstata y la y la glándula de Cooper, perdón, que es esto que veis aquí, ¿vale? En primer lugar, vesículas seminales. Las vesículas seminales son estas que veis aquí, que aquí, ¿veis? Son dos, una y dos, vesículas seminales, ¿vale? Las vesículas seminales producen el 60% del volumen del líquido seminal, del semen, ¿de acuerdo? El 60% es producido por las vesículas seminales. Es un líquido con una especie de textura de moco. Tiene mucha fructosa y más sustancias nutritivas, pero sobre todo la fructosa. Y tiene también prostaglandinas y fibrinógeno. Estas dos proteínas son importantes, ¿de acuerdo? Las prostaglandinas lo que hacen es que, bueno, en primer lugar, hacen más receptivo al movimiento de espermatozoides a la zona vaginal y además provoca una serie de contracciones en el útero y en las trompas de falopio para facilitar el movimiento de los espermatozoides hacia los ovarios. Y el fibrinógeno, veremos después que lo que hace es producir una primera coagulación, una especie de coagulación del líquido seminal. Ahora lo vemos porque tiene que ver... Bueno, ahora lo vemos. Siguiente glándula aneja es la próstata. La próstata es este órgano que veis aquí, ¿vale? Que está aquí, justo debajo de la vejiga, justo después de las vesículas seminales, justo por debajo. Bueno, pues esta de aquí es la próstata. Esta próstata produce un líquido ácido y con una especie de aspecto lechoso como leche, que contiene, en primer lugar, ácido cítrico, por eso es ácido. Luego una fosfatasa ácida que hace o ayuda a coagular al fibrinógeno. ¿Por qué coagula el fibrinógeno? Porque en un principio, cuando llega el líquido seminal al interior de la vagina, se necesita que en cierto modo, se coagule, ¿de acuerdo? Pero después, al producirse esa coagulación, se impide el movimiento de los espermatozoides. Entonces, lo que se quiere después es que, mediante la fibrinolisina, se degrade el coágulo y entonces ya se puedan mover los espermatozoides. La próstata, este líquido que produce, el líquido prostático, supone un 25% del volumen del semen. Fijaros, si viéramos en vez de una visión lateral, una visión frontal, esto sería la próstata, ¿vale? Daros cuenta dónde está colocada con la vejiga, porque cuando veamos
los trastornos en el aparato reproductor masculino, hablaremos de la próstata, ¿vale? Y su posición hace que se produzca pues, lo que hablaremos, ¿vale? Bueno, y por último, las glándulas de Cowper o bulbouretrales. A ver si se ven aquí mejor. Frontales. No se ven. Sí, vale, aquí, fijaros, son dos. Glándula de Cowper, porque aquí en este dibujo solo se ve una de ellas, ¿vale? Pero son dos. Bueno, en este caso, las glándulas de Cowper producen un líquido alcalino. Alcalino porque lo que quiere es neutralizar la acidez de la vagina, ¿vale? Porque esa acidez de la vagina podría acabar con los espermatozoides. Y luego además también lubrica. Eh, este líquido se produce incluso una pequeña cantidad antes de que se produzca la eyaculación. ¿Por qué? Porque lo que hace es limpiar el conducto, limpiar la uretra y preparar también a la vagina, ¿vale? Este se le llama el líquido de Cooper y a veces puede contener espermatozoides, ¿vale? Por eso hablaremos cuando se habla de la marcha atrás o el coitus interruptus. No es un método válido de anticonceptivo, porque a veces puede ocurrir que antes de que haya eyaculación salgan espermatozoides con este líquido de Cooper, ¿vale? Y no sé, me da la sensación de que he ido hablando muy rápido. Eso es lo que quería contaros hoy, ¿de acuerdo? Hasta luego.